nos vuelve y nos habla de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos, los nódulos linfáticos son tejidos. ¿Sí? Que eso quede claro porque Tórtora tiene en su última edición, ¿sí? Por lo menos la que tengo yo, no revisé las otras, pero encontré ese error. Los ganglios linfáticos, muchachos, tienen una cápsula, ¿cierto? Una cápsula que se va a encargar, ustedes la ven aquí, rodeando la estructura, rodeando todo ese tejido linfoide, y van a mandar hacia el interior, decíamos, unas estructuras que van a ser parte de su parénquima, que es entonces lo que es los tabiques, ¿cierto? Decíamos que a un ganglio linfático lo pueden penetrar muchos vasos linfáticos aferentes desde afuera, ¿cierto? Entrando muchos, miren, ustedes ven todos estos pues, que están aquí son aferentes, que están trayendo linfa desde otros sitios, dependiendo del grupo de ganglios que estemos hablando, ¿cierto? Pero a través del hilio del ganglio solamente va a salir un vaso linfático eferente. ¿De dónde proviene ese vaso linfático eferente? De la confluencia de todos los senos medulares. Acuérdense que decíamos que la linfa se filtra dentro del ganglio en unos espacios que se llaman los senos, ¿cierto? Los senos. Entonces existe el seno subcapsular porque está debajo de la cápsula, está interpuesto entre la cápsula y lo que es la corteza, ¿cierto? Tenemos los senos que están rodeando a las trabéculas y se llaman los trabeculares o corticales, como ustedes los quieran llamar. Y los corticales van a desaguar esa linfa hacia unos senos muy grandes que encontramos en el centro del ganglio, que son los senos medulares, ¿sí? Y los senos medulares van a confluir en un solo vaso para sacar la linfa de ese ganglio, que va a ser el vaso linfático eferente. ¿Está eso claro? Decíamos que aquí se filtra la linfa, muchachos, en esos senos, debido a que allí están las células presentadoras de antígenos, están los macrófagos y tenemos a los linfocitos haciendo así y así. Ellos están entre el seno, pero también están muy pegados allá a lo que es la parte de la corteza, ¿cierto? Esperando a ver qué va a suceder, si le van a presentar algún antígeno, esas presentadoras de antígeno le van a presentar algún antígeno, ¿cierto? Para inmediatamente clonar hacia la familia que le corresponda clonar. Entonces, aquí en estos senos, en estos espacios, se llaman los senos subcapsulares, trabeculares, en lo que son los medulares, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces esa trama de fibras reticulares que son el sostén para tres células, presentadoras de antígenos, linfocitos, ¿cierto? Y los macrófagos, que están revisándonos la linfa. Muy bien. Entonces decíamos que debajo de la cápsula, señora. Una pregunta, ¿en dónde está el seno medular? ¿Es tejido linfático? ¿Solo tejido linfático difuso? Ahí no hablamos de ningún tipo de tejido linfótico. Hablamos de linfocitos organizados en forma de cordones. ¿Sí? En donde hablamos de dos tipos de organización, es a nivel de la corteza. Ya les iba a recordar un poquito eso. Entonces decimos que debajo de la cápsula, el ganglio, ya lo que es el tejido linfoide, se va a organizar debajo de la cápsula en una capa periférica que se llama la corteza. La corteza tiene dos capas, ella misma se divide en dos capas. La corteza externa y la corteza interna o paracorteza, es la misma. La corteza externa tiene dos formas de organizarse ese tejido. Podemos encontrar tejido de tipo nodular o podemos entre esos nódulos podemos encontrar lo que es el tejido linfático difuso. O sea, este es el nódulo linfático o folículo linfático, ustedes lo quieran llamar. Los dos nombres están bien, que es un tipo de organización del tejido. Y interpuesto entre ellos vamos a encontrar, ¿cierto?, tejido linfático de tipo difuso. Diferente aquí en la paracorteza o la corteza profunda. En la corteza profunda solamente vamos a encontrar tejido linfoide difuso. Por eso les contaba yo ayer que se le va a llamar a esa zona, se le va a llamar la zona tipodependiente, ¿sí? Porque los linfocitos que vamos a encontrar allá son principalmente de tipo T, ¿sí? Si no se tiene timo, pues esta zona se atrofia, ¿sí? Y no vamos a tener regularmente ese ganglio, no va a tener una zona de corteza profunda. Lo mismo que ustedes leyeron en el vaso los BPLA,
¿sí? Las vainas periarteriolares son dependientes del timo. Su existencia depende de quién, del timo. ¿Por qué? Porque los linfocitos que lo rodean o que lo forman son linfocitos de tipo T. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que los linfocitos T prefieren organizarse en forma difusa, mientras que los linfocitos B lo hacen en los nódulos, en forma nodular, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la corteza se organiza, tiene estas dos capas. Luego, entonces, como aquí es donde se va a presentar la actividad, la respuesta inmunitaria, pues las células que presenten aquí algún tipo de respuesta, ellas inmediatamente, luego de estar activas, luego de activarse, entonces van a pasar a la médula a formar estos cordones que ustedes ven aquí, que se llaman los cordones medulares. A nivel de la médula encontramos dos estructuras. Los cordones medulares, que son conglomerados de células activas. Allí no hay nada inactivo. Allí todo lo que nosotros tenemos en esos ganglios, en esos cordones, perdón, son células que han sido activadas por un antígeno, ¿sí? Y están presentando algún tipo de respuesta, sea celular, sea humoral, ¿cierto? Sea cualquiera de ellas, pero el macrófago debe estar activo si está allí, ¿sí? Y vamos a tener unos grandes espacios que se llaman los senos medulares, que no son más que la confluencia de los senos trabeculares, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos, y esos senos medulares, o sea, todo este centro, todos los senos que encontramos en la médula, confluyen hacia un espacio único que se llama el vaso linfático efémero. Este es el aspecto de un diagrama que les muestra entonces lo que son los vasos linfáticos aferentes, que son muchos y pueden entrar por cualquier sitio del ganglio, pero siempre va a salir uno solo. Esta gráfica tiene alguna... Esta está abierta. Está abierto el vaso linfático eferente. Para mostrarla al lado. Entonces aquí nos muestran cómo es el flujo de la linfa a través de un ganglio linfático, ¿cierto? Entonces entran a través de los vasos linfáticos aferentes, sigue por los senos subcapsulares, la linfa filtrándose, luego por los trabeculares o corticales, o aquí los llaman peritrabeculares, como ustedes lo quieran llamar, esos nombres todos son sinónimos. Luego pasa a los senos medulares y el seno medular lo entrega al vaso linfático eferente. Ese es el recorrido que hace la linfa, ¿cierto? Y abajo pues simplemente les está mostrando un diagrama de cómo es el recorrido de la sangre, que no nos interesa disculpar. Eso es un corte histológico de un ganglio. Esto es como se ve, como lo vamos a ver nosotros en el laboratorio. Vamos a observar entonces esta parte externa, este tejido conectivo que está acá, rodeando, nosotros lo llamamos la cápsula. Vamos a ver que de la cápsula parten hacia la parte interna, hacia el ganglio, parten los tabiques. Podemos observar toda esta zona con estructuras nodulares. Esto es un nódulo, este es otro nódulo. Vamos a observar, entonces decimos que esta es la corteza externa, ¿cierto? La corteza, aquí la corteza interna, con tejido linfoide, y el centro totalmente pálido, que es la médula. En este se ve mucho mejor. Entonces tenemos el tejido conectivo rodeando el ganglio, ¿cierto? Debajo de la corteza tenemos, debajo de la cápsula tenemos la corteza, los nódulos linfáticos formando la corteza externa, la corteza interna o paracorteza, y vemos aquí en el centro, ¿cierto? Todo esto pálido es lo que llamamos la médula. Estos espacios grandes que se ven son senos medulares. Aquí se ve mejor, es un mayor aumento de toda la zona. Esto es la cápsula, ¿cierto? Aquí ven un gran ganglio, un nódulo linfático, perdón, con un centro germinativo que me está diciendo está activo, ha sido activado. Las células que están ahí están haciendo clonación, están clonándose, o sea, quiere decir que están activas, que ese nódulo tiene células allí activas. Entonces, y vamos a observar, aquí ustedes observan, esta es la cápsula, esta es la corteza, ¿cierto? Y este espacio que ustedes ven aquí es el seno subcapsular, ¿cierto? El seno subcapsular. Aquí ustedes observan, se ve muy bien la corteza externa, la corteza interna, organización difusa, organización nodular con organización difusa, ¿cierto? Para lo que es la corteza. Muy bien, aquí podemos observar, esto es un seno
Si está atravesando la corteza, pues lo vamos a llamar, es más fácil recordar la capa en la que estamos, entonces lo vamos a llamar cortical. O como van paralelos a las trabeculares, ¿cierto? Que van a confluir, miren, los senos van a confluir hacia unos grandes espacios que llaman los senos medulares. Y eso que ustedes ven aquí son los cordones medulares. Aquí pues lo mismo, prácticamente lo mismo, simplemente para mostrarles un nódulo linfático totalmente activo con su centro germinativo, que es muy propio de él, la corteza profunda, ¿cierto? Que es de tejido difuso. Pasemos al vaso. El vaso entonces es un órgano muy friable, muchachos. ¿Muy qué? Muy friable. Muy friable. Mira que nunca describió la palabra friable, muy blando, muy blando. Pero en estos órganos se habla de friables, ¿sí? No decimos es un órgano blando, decimos es un órgano friable. Debido a la cantidad de sangre que este órgano maneja, ¿sí? Entonces, él se coge en las manos y es muy fácil de deshacerse, ¿sí? Y por esa labilidad del tejido, pues es muy fácil de estallarse, ¿sí? Todos hemos sabido de simplemente traumas a nivel de abdomen, ¿cierto? Que producen un estallido de vaso. El vaso no se puede suturar, es imposible suturarlo. Entonces hay que este paso hay que sacarlo. Se llama esplenectomía. La gente que le sacan eso se cansa y él vive como toda fatigada. Sí. Sí, porque es que tenemos un órgano que está filtrando la sangre, sobre todo eritrocitos viejos. Entonces, pero pues hay que ponerle, hay que inmunosuprimirlos un tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama la operación? A esos esplenectomía. Esplenectomía. A las personas que le hacen esplenectomía y cuando son muy jóvenes sobre todo, hay que inmunosuprimirlos por un tiempo, ¿sí? Para evitarles enfermedades producidas por la falta de peso. Muchachos, el vaso, como ustedes lo ven, es un órgano que tiene forma frijolada también, forma riñonada, ¿cierto? Ustedes lo ven acá. Su posición es por debajo, nosotros lo encontramos en el lado izquierdo, se proyecta sobre el hipocondrio izquierdo. ¿Sí se acuerdan de paredes abdominales? Sí, bien, me parece muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan del abdomen nuestro, nosotros proyectamos nuestros órganos. Ustedes como van a trabajar la parte clínica, deben recordar siempre esas proyecciones de esos órganos. Nuestro hígado lo van a palpar, lo van a auscultar a nivel del hipocondrio izquierdo, a pesar de que él esté cubierto por las últimas costillas, él está cubierto por la reja costal. Él se encuentra aquí ubicado por debajo de la reja costal, por debajo del diafragma. Pero su ubicación y proyección sobre la pared abdominal, decimos que es en el hipocondrio izquierdo, ¿cierto? En el hipocondrio izquierdo, que es esta zona que ustedes ven aquí, en donde dividimos el abdomen en 9 regiones. El vaso, muchachos, es de un color marrón oscuro, por la cantidad de sangre que él percibe y que él maneja. Es un órgano ricamente vascularizado. La arteria que lo irriga se llama la arteria esplénica. ¿Alguien leyó quién origina la rama esplénica? Arteria esplénica. No. Se origina es una de las 3 ramas del tronco celíaco, que es rama de la aorta abdominal, ¿cierto? El tronco celíaco me origina a la gástrica izquierda, a la esplénica y a la hepática común, ¿cierto? Que son las 3 ramas de esa arteria. Y una de las más gruesas, volví lo dañé. La vez pasada también me dañé, duré como 1 hora para arreglarlo. Una de las ramas más gruesas que ustedes la ven aquí es la arteria esplénica, ¿sí? La arteria esplénica. Muy bien. Muchachos, ustedes observan el vaso embriológicamente, cuando él se está desarrollando, él
es lobulado, externamente lo vemos lobulado, pero esa lobulación en la maduración del vaso se pierde y nos deja solamente un recuerdo de esa lobulación, lo mismo que ustedes leyeron sobre el riñón que vamos a ver hoy, ¿cierto? Nos deja estas muestras que son muy particulares de lo que es el vaso. Esas muestras, muchachos, son las que le van a permitir a ustedes en clínicas, cuando auscultan debajo de las costillas y palpan una estructura con esas muestras, deben decir que el vaso está inflamado, ¿sí? El vaso no es palpable, un vaso normal no es palpable, pero si está inflamado, ¿cierto? Vamos a auscultarlo, vamos a sentirlo, vamos a verlo, a observarlo por las muestras que nos deja ver debajo de las costillas, debajo del borde izquierdo de la reja costal. Es con esas muestras que ustedes le ven aquí. Ustedes lo ven ahí muy escondidito debajo del diafragma, ese es el diafragma, músculo diafragma, ahí escondidito. Él no es retroperitoneal, está envuelto por peritoneo, ¿cierto? Es órgano intraperitoneal y está muy bien relacionado con estructuras como son el estómago, ¿cierto? El colon, el riñón que es retroperitoneal que está detrás de él, ¿sí? Que son tres órganos importantes en las relaciones de la anatomía del vaso. Muchachos, el vaso va a tener una cara diafragmática, que es la cara, toda esta cara que ustedes le ven al vaso se llama la cara diafragmática, porque es la que se relaciona con el diafragma. Es totalmente lisa, sí, es totalmente lisa, es toda esta que ustedes le ven aquí, pero tiene una cara que es esta que ustedes le ven aquí, que es donde localizamos el ilio, ¿cierto? Con su pedículo. Todo este es el ilio esplénico, conteniendo todo lo que es el pedículo, la raíz del vaso. Entonces, esta cara la vamos a llamar la cara visceral. ¿Por qué? Porque en ella, que es lo que ustedes van a hacer en el anfiteatro, en ella se observan las impresiones que le dejan los órganos con los cuales el vaso se relaciona. Entonces decimos que tiene una cara diafragmática y una cara visceral. Muchachos, ¿cómo es la dirección del vaso? El vaso está así, el vaso está hacia arriba, patas arriba. ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo encontraron ustedes cómo les describieron la dirección que lleva el vaso? Una diafragmática, ¿no? Y la otra visceral. El vaso va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante y de medial a lateral. Esa es la dirección que lleva el vaso, él es oblicuo. Por eso entonces vamos a decir que el vaso tiene una extremidad posterior, porque nos queda allá atrás, esta extremidad nos queda allá atrás. Esta extremidad que es alargada, plana y muy ancha, es la extremidad anterior porque es la que se encuentra aquí adelante. Ustedes ya van imaginándose ustedes la dirección, ¿no? Esto va hacia atrás, esto va para adelante, ¿cierto? Esto va para arriba y esto va para abajo. Esta cara es inferior, esta cara es superior, entonces la llamamos la cara diafragmática, ya sabiendo que es superior. La cara visceral, ¿cierto? Sabiendo que es la cara inferior, para que ustedes puedan orientar el vaso. Tenemos lo que es la parte ancha, el polo anterior, la extremidad anterior, que es ancha, y el polo posterior, que es redondeado y muy corto. Mírenlo ahí. Tiene un borde superior y un borde inferior. ¿Sí? Ustedes ya se imaginan cómo es la dirección. Si esto es inferior, esto es superior, pues váyanlo poniendo, ¿no? Esto es superior, esto es inferior, esto es posterior, esto es anterior, esta cara va para abajo y esta cara va para arriba. O sea, tenemos un vaso colocado en esta posición, como están mirando. Acá. Polo posterior, polo anterior, cara superior o diafragmática, cara inferior o visceral, ¿cierto? Borde superior y el borde inferior. El borde superior es el que es indentado y el que ustedes podrán auscultar, ¿cierto?, en las esplenomegalias. Cuando se tiene el vaso inflamado por alguna enfermedad, ¿cierto?,
por alguna parasitosis, se desinflama y se llama una esplenomegalia. Se agranda. Muy bien. Entonces, el vaso tiene en su cara inferior o cara visceral tiene unas impresiones. Entonces, este es el hilio, muchachos, del vaso, ¿cierto? Entonces, este es el borde superior. Por detrás del hilio, perdón, por delante del hilio, del borde del hilio, y por debajo del borde superior vamos a encontrar esta impresión, que es la impresión gástrica. O sea, ahí el estómago, principalmente lo que es parte de la curvatura mayor y el fondo del estómago, se ponen sobre el vaso. Entonces por eso se llama la impresión, gástrica. Delante del borde del hilo. Miren, borde superior, entre el borde superior y el hilio vamos a encontrar esta zona, que es la zona, la impresión gástrica. Por debajo del hilio y por encima de la extremidad o del polo anterior encontramos esta impresión que se llama la impresión cólica, porque el colon transverso en su ángulo izquierdo le hace esa impresión al vaso, ¿sí? Entonces se le llama la impresión cólica. Y por detrás de lo que es el hilio, uno de los bordes del hilio, y este borde que es el inferior, se encuentra esta impresión, que es la impresión renal. Son tres los órganos que yo les dije inicialmente que le iban a producir impresiones, ¿cierto? Mírenlos acá, miren al vaso acá, miren el borde superior indentado, ¿cierto? Entonces miren el hilio. Entonces entre el borde superior y el hilio vamos a encontrar la impresión gástrica. Miren el estómago, aquí está cortado, está seccionado, aquí viene su curvatura mayor, aquí viene su fondo, ¿cierto? Entonces entre su fondo y la curvatura mayor del estómago pues le van a hacer una impresión a él que llaman impresión gástrica. Miren el colon transverso con su ángulo cólico izquierdo, le va a hacer esta impresión aquí en la parte inferior, ¿cierto? Entre el polo inferior, el polo anterior, y por debajo del hilio, esta es haciendo impresión cólica. Y aquí no nos deja ver, pero miren, este es el riñón, ¿cierto? Aquí estaría, si pudiéramos levantar estos vasos aquí, pues nos dejaría descubierto el hilio. Entonces entre el hilio y lo que es el borde inferior, pues entonces tendríamos la impresión de que es el riñón izquierdo, del riñón izquierdo, que le hace esa impresión. Muy bien. Histológicamente, muchachos, el vaso es una estructura que es peritonizada. Recuerden que es peritonizada, o sea que tiene una cerosa envolviéndolo, pero también tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular, que ustedes la ven aquí en azul, que se llama la cápsula, ¿la ahí? En azul. Esta es la cápsula del vaso, que es muy gruesa. Esa cápsula del vaso envía unos tabiques hacia el interior del vaso y las vamos a llamar las trabéculas esplénicas, ¿cierto? Las trabéculas del vaso, las trabéculas esplénicas. ¿Cómo la organización histológica, cómo la arquitectura del vaso? El vaso se organiza en dos estructuras, lo que se llama la pulpa blanca del vaso y lo que se llama la pulpa roja del vaso. La pulpa roja, muchachos, es el sitio de filtración. El vaso tiene dos funciones, ¿cierto? ¿Cuáles son? Muy bien. Filtrar la sangre es la misma de los eritrocitos, ¿sí? Sí. Filtramos los eritrocitos viejos, ¿cierto? Y las células deformes. Algunas células deformes las alcanzan a percibir, pero son principalmente los linfocitos que están deformes o que ya están por morir. ¿Sí? Eso se llama filtración de la sangre, limpieza de la sangre por parte del vaso. Pero tiene otra función. Almacenamiento de plaquetas. Sí, también, pero eso lo hace también desde la pulpa roja. Eso lo hace, ¿y la pulpa blanca qué función tendrá? La pulpa roja, la compañera nos lo está diciendo, es filtro de la sangre, nos filtra sangre y nos hace un almacenamiento de plaquetas. ¿Sí? Hace almacenamiento de plaquetas. Realmente se ha visto que cuando se requieren, cuando tienen hemorragias, es el vaso el que acude inicialmente a entregar
reserva de plaquetas, ¿no? Porque es más rápido, circulan más rápido que mandarlas traer desde la médula ósea, ¿sí? Entonces es más rápido. El estrés que produce una hemorragia busca en todo el sistema donde hay plaquetas de reserva y ahí las tenemos. Y la pulpa blanca, muchachos. Dice que tiene linfocitos y macrófagos. O sea, inmunidad. Y si tenemos linfocitos macrófagos, ¿qué función vamos a tener aquí? Inmunitaria. El vaso nos da dos funciones. En el vaso tenemos dos funciones: filtración de sangre y respuestas inmunitarias. Respuestas inmunitarias. Entonces ustedes ven aquí en este corte histológico del vaso las dos estructuras que me forman histológicamente el vaso y funcionalmente, que son la pulpa roja, todo el resto que ustedes ven aquí, y la pulpa blanca, que son estas estructuras que las vemos redondeadas y de un color más oscuro. ¿Por qué las veo más oscuras? ¿Por qué al corte histológico vamos a ver esas son más oscuras lo que son la pulpa blanca? Porque allí están confluyendo todos los linfocitos, muchachos. Eso es un conglomerado de linfocitos. La pulpa blanca está constituida por un sistema que se llama, debe estar constituido por un nódulo linfático, que puede ser primario o secundario, depende. Recuerden que los nódulos linfáticos dependen de su estado, depende de la actividad que tengan, ¿cierto? Si están activos, o sea, si están emitiendo respuestas inmunológicas, pues van a tener el centro germinativo y los vamos a llamar secundarios, pero puede ser primario o secundario, ¿sí? Y vamos a tener una estructura que se llama la BPLA y una arteria que se llama la arteria central. Esas tres estructuras me forman la pulpa blanca del vaso. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué pasó? ¿Te enferma? ¿Te enferma? Ay, ya reí. Porque con mis gritos pues más te vamos a hacer. Muy bien. Muchachos, miren. Esto es pulpa blanca. El resto que ustedes ven es pulpa roja. Y esto que ustedes ven aquí en azul son porciones de tejido conectivo. Miren cómo se tiñó allá la cápsula de azul, porque eso es un tricrómico. Es un tricrómico, es una coloración especial para tejidos conectivos. Entonces se tiñó, y ustedes todo lo que ven en azul pues es tejido conectivo y son las trabéculas que están entrando. ¿Cuál es la función de las trabéculas? Permitir que la arteria, las ramas que da la arteria esplénica entren y permitir la salida de las venas, ¿sí? Los vasos en su forma de grandes vasos, ¿no? Porque allí sí se nos capilarizan, ellos se capilarizan. Muchachos, miren, aquí ustedes están viendo una pulpa blanca, ¿sí? Organizada. Esto es lo que llamamos, como ustedes ven aquí, esto es un nódulo linfático, ¿sí? Un nódulo linfático. Aquí ustedes ven la arteria central, que les digo que les dije que era otro elemento, y todo esto que ustedes ven aquí rodeándola a ella se llama la BPLA, que es la vaina linfática periarteriolar. No son más que linfocitos T que provienen del timo y que rodean las arterias. ¿Por qué? Pues porque por allí es por donde va a permitir vaina linfática periarteriolar, BPLA. ¿No me puede repetir para qué sirve la BPLA? Sí. Va, ¿para qué sirve o de qué está formada? ¿Eso para qué está formado? Está formada de linfocitos T. Es la zona timo-dependiente que yo les decía que tiene el vaso. O sea, si no tenemos timo, no hay BPLA. Porque ella depende, su presencia depende de que tengamos vaso. ¿Y está formada de qué? Linfocitos T, porque provienen del timo. ¿Y por qué están rodeando la arteria? Porque a través de esa arteriola, que es una arteria en lo que le llama, en histología se le ha llamado la arteria central, algunos ya la llaman la arteriola central. Es porque por allí, por esa arteria, es por donde está pasando la sangre, y esa sangre debe estar trayendo antígenos. Y los primeros en responder, ¿cierto?, son los linfocitos T. Siempre acuérdense que los linfocitos T nos van a emitir, ellos comienzan a emitir respuestas de tipo celular. Ya si ellos no pueden,
con ese antígeno, pues entonces ya ellos se clonan en colaboradores, en auxiliadores, en toda la subfamilia de los T, para avisarle a los linfocitos B que tienen que clonarse y producir inmunoglobulinas. Miren muchachos, aquí está la pulpa roja, pero también es parte de la pulpa blanca. Esto que ustedes ven aquí en moradito es parte de la pulpa blanca y está dando ver una parte de un folículo linfático, ¿sí? Del folículo linfático. Recuerden que la pulpa blanca está formada por folículo linfático, por una arteriola central y por un nabo de PLA, ¿sí? Son los tres elementos. Y allí es donde damos las respuestas inmunitarias. En ninguna otra parte del vaso, muchachos, tenemos la capacidad de hacerlo, ¿vale? La roja sí. Pero ustedes ven aquí la pulpa roja, que realmente no la ve roja. Nódulo linfático ¿Por qué? o folículo linfático. Porque la pulpa roja está formada por dos estructuras. y arteria central. Unas estructuras que se llaman los senos venosos. Los senos venosos, que son estos espacios que ustedes ven aquí, no son más que unos sinusoides. ¿Se acuerdan de los sinusoides en circulatorio? Nosotros tenemos unos capilares muy especiales en algunos sitios que se caracterizan porque son fenestrados, ¿sí? Porque son muy dilatados, que se llaman los sinusoides. En el hígado, en el vaso, tenemos ese tipo especial de vasos. Aquí se les llaman senos o sinusoides venosos, ¿sí? Son estos que ustedes ven aquí, están tapizados, es un vaso sanguíneo, muchachos, es un tipo especial de vaso sanguíneo que vamos a tener aquí, y entonces le vamos a observar endotelio común y corriente, pero eso va a estar, esto va a estar lleno de eritrocitos, y ahí es donde se hace el almacenamiento de las plaquetas, ¿sí? Está repleto de plaquetas. ¿Qué hay alrededor de los sinusoides o de los senos esplénicos? Vamos a encontrar estas estructuras celulares, todas estas células se llaman los cordones, ¿cierto? Los cordones esplénicos. ¿Qué me están formando los cordones esplénicos? Principalmente macrófagos, ¿sí? Principalmente macrófagos, eritrocitos muertos, hay algo de células plasmáticas. Muchachos, aquí en la pulpa roja es el sitio donde se da la filtración. ¿Cómo? Eso no se ha explicado muy bien. Ustedes lo leyeron, encontraron algo que les hablaba de la circulación abierta y la circulación cerrada del vaso. ¿Quién leyó sobre eso? Aquí está muchachos, en este recuadro se ve mucho mejor, ¿no? Este es el seno, o el seno o el sinusoide, como ustedes lo quieran llamar, es lo mismo. Mírenlo aquí, ese espacio, que es el que está lleno de sangre, y este es el cordón. Ese cordón, ¿por qué les digo que tiene macrófagos, muchachos? Porque ellos son los que se tienen que fagocitar a los eritrocitos ya viejos, a los eritrocitos que ya no sirvan, que estén de alguna manera deformados. Porque es que el eritrocito, cuando ya tiende a morir, él pierde su elasticidad. Entonces no es capaz de pasar a través de los sinusoides ni de los capilares. Recuerden que el diámetro del eritrocito en los capilares es menor, ¿cierto? Es menor el diámetro del capilar con respecto al eritrocito. Entonces ellos tienen que ser muy elásticos y deformarse y pasar, ¿cierto? Y pasar por esas estructuras tubulares que son más angostas que ellos. Cuando un eritrocito, cuando estos senos detectan esa pérdida de elasticidad por parte del eritrocito, inmediatamente entonces el macrófago que está en los cordones esplénicos lo fagocita y lo saca de circulación, porque no sirve, ¿sí? Por eso decimos que es un mecanismo de filtración de sangre que tenemos allí. Esto es lo que les decía. ¿Cómo se ha explicado desde el punto de vista histológico esa doble función que tiene el vaso de tener sobre todo la parte de infiltración de la sangre? Se explica mediante lo que llama la circulación abierta. Es el único órgano en el que nos hablan de una circulación abierta, es decir, que la sangre se sale de los vasos y vuelve a entrar. ¿Cómo? Pues parece que aquí les decía yo que las trabéculas se encargan de traer las arterias,
¿cierto? Y de sacar las venas. Es el sitio, es la forma de salir del vaso. De esas arterias que se llaman arterias trabeculares, unas ramas se van a atravesar a lo que es la pulpa blanca. Miren la pulpa blanca, miren esta sería, se conformaría como una arteria central rodeada de linfocitos T, que sería la BPLA, ¿cierto? Y el nódulo linfático. Estos tres, esto aquí está mostrando la pulpa blanca. La circulación cerrada explicaría, ¿cierto? Explicaría por qué podemos emitir respuestas inmunológicas, porque simplemente es la misma circulación que tenemos en cualquier órgano y por aquí pueden estar entrando antígenos, ¿cierto? Que serían captados por los linfocitos T, y si ellos no pueden, pues pedirían auxilio a los linfocitos B, ¿cierto? Los T pedirían auxilio a los linfocitos B. Y aquí se emitiría a través de la circulación cerrada, porque miren, sigue y vuelve, se capilariza, ¿cierto? Se forman los senos y vuelve y se devuelve la sangre. Eso es cerrado, como en cualquier sistema nuestro. Pero se ha explicado la parte de cómo se filtra la sangre, diciendo que estos vasos, esta arteria central, cuando llega a la pulpa roja, en algunos sitios, esas arterias, esa arteria que se capilariza se rompe y deja extravasar la sangre sobre los cordones medulares, para que los macrófagos puedan percibir a los eritrocitos que están viejos, o que están enfermos, o que están deformes. Y esa sangre vuelve y entra a estas estructuras que son los senos esplénicos, que son muy permeables a los elementos sanguíneos. Entonces vuelven y entran. Miren, aquí se rompe, miren, se rompe, se cae, aquí estarían los cordones, todo eso serían cordones alrededor de los senos, ¿cierto? Cordones, bañan, esa sangre bañaría los cordones, ¿sí? Se filtraría, se daría la filtración, y la sangre que ya va limpia, ¿cierto? Que ya ha sido filtrada, pues vuelve y entra a lo que son los senos por la permeabilidad que ellos tienen, ¿cierto? Por la permeabilidad entran y pues sigue el recorrido la sangre. ¿Sí? Son los dos. Entonces son las dos teorías que existen, la circulación cerrada y la circulación abierta para lo que es el vaso. Aquí es lo mismo, simplemente mostrándoles, mira aquí, nos dicen que algunos de esos capilares se rompen dejando extravasar la sangre, dejándola se riegue sobre los cordones para su filtración, y esa sangre vuelve y entra a lo que son los senos, a través de los senos esplénicos, y continúa su recorrido. Muy bien, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá, muchachos. Profe, ¿en qué momento funcionan los senos de nódulo? Es lo mismo, senos asinusoides que decir, o senos esplénicos, que se llaman. Son los mismos senos, cuenta que eso sí lo vimos todos, ¿no? Senos esplénicos, sinusoides esplénicos, sinusoides que son los senos. se vuelva a Lo que pasa es que es más descriptivo, ahí lo que trata es de describirles que son ya son parte venosa, ¿no? O sea, ya están recogiendo sangre, ¿sí? Se les llama senos por la dilatación, por lo amplios que son, por el diámetro tan grande que tienen. Estos son unos vasos sanguíneos especiales. Venosos porque ya pertenecen al sistema sanguíneo venoso, son el inicio allí, son como un capilar venoso que ya va a comenzar a retomar. Claro, ya por eso les digo, eso encarga de recoger la sangre que se extravasó sobre los cordones y ya viaja para afuera, ya se comienzan a rehacer las venas y salir como venas trabeculares. Profesora, Abierta. Cuando se pierde la continuidad del vaso, para que la sangre bañe los cordones medulares, es abierta. La cerrada pues es simplemente la misma que tenemos, de la que hablamos siempre. Un capilar arterial, capilar venoso, se juntan siempre, se continúan uno con el otro y viaja siempre la sangre dentro del condón. era lo que usted decía sobre el diámetro del capilar, profe, que era más pequeño que El diámetro del capilar es mucho más pequeño que el del eritrocito, ya cuando estamos hablando de capilares. Por eso entonces se detecta, allí se puede detectar que no es capaz el eritrocito de deformarse y de pasar por ese capilar. el diámetro del capilar es más pequeño que el El vaso no es el vaso, no es el vaso el que duele, es que el colon, el ángulo izquierdo del
del colon se llena de aire. Eso siempre nos da cuando estamos hablando mucho y estamos caminando, estamos haciendo algún tipo de ejercicio y estamos hablando, entonces comemos, tragamos aire. Personas que viven con mucho dolor allí porque no saben hablar y comen mucho aire en la forma de vocalizar. Pero es que siempre que nosotros hacemos reflexión sobre las paredes del colon, eso duele, eso es doloroso. Por eso las personas que sufren de colon irritable, los dolores son insoportables, ¿cierto? O un cólico de colon es insoportable porque ellos se trata de expandir esa pared, ¿cierto? Y es muy inervada y eso produce dolor. Y generalmente cuando nos duele aquí es porque como el colon va así, ¿no? Va en esta forma, que es la parte más alta y pega contra el diafragma, el duele. Pero no es el vaso no duele. ¿Qué le duele? No sé. Pensé que me iba a decir que el esófago. Generalmente a veces son contracciones, es que depende de la temperatura del líquido. Cuando la temperatura del líquido es muy baja, o sea, está muy fría, eso produce unas contracciones de los músculos lisos bastante altas, bastante grandes. Eso hay que tener siempre cuidado. No se debe. No se debe porque es que sobre todo el esófago, como el músculo del esófago es tan delgado, y ellos de todas maneras las paredes están pegadas siempre, es aplanado, es un órgano aplanado, ¿cierto? Entonces el hecho de pasar el agua por allí, sobre el hecho con una temperatura que no le corresponde al sistema por dentro, pues entonces eso produce una contractura del músculo liso fuerte, duro, eso duele como tenaz, ¿sí? Y duele tanto que algunas personas llegan a confundir con un dolor de paro cardíaco. Sí. ¿Con un dolor qué? Con un dolor de paro cardíaco. Las contracturas de los del esófago, como el esófago tiene relación con la parte posterior, con la aurícula, ¿cierto? La aurícula izquierda. Una relación de eso. Pero hasta el colon no sé qué relación hasta allá, porque es que ya para ese momento ya tiene que haber atravesado muchas estructuras que lo habrían calentado, que lo habrían disminuido, le habrían aumentado un poquito la temperatura. Voy a averiguar, pero no. Habíamos dicho, muchachos, a ver si terminamos antes de que llegue el profesor, porque ni siquiera hice ni culinario. Habíamos dicho, muchachos, que existen unas estructuras que le vamos a llamar también órganos, pero que son semi-encapsuladas, ¿se acuerdan? Porque lo dice Bien, las semi-encapsuladas son las amígdalas. De ellas no hay mucho que decir porque es que realmente las amígdalas poquito se sabe. Se sabe que son tejidos linfoides semi-encapsulados. Una parte de ellas está encapsulada, tiene tejido conectivo a su alrededor, pero el resto de la amígdala está epitalizada. Es decir, está recubierta por epitelio de revestimiento, ¿sí? Nuestras amígdalas palatinas, que son dos, que son posterolaterales al istmo de las fauces. ¿Se acuerdan del istmo de las fauces del que hablamos siempre en cavidad oral? Ellas se encuentran por detrás de ese pliegue que se llama el pliegue palatogloso, ¿sí? Aquí ustedes las observan allá en la parte posterior de ese istmo y del pliegue palatogloso. Muchachos, ellas, en esta cara de ellas, esta cara que queda hacia la luz de la faringe, porque ellas están prácticamente en la salida de la cavidad oral que se llama el istmo de las fauces, pero el comienzo de la orofaringe, ¿cierto? Esta parte de ellas está recubierta de epitelio, de un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Pero está separada de los tejidos de la faringe, de la orofaringe, por una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Está separado de los músculos de la faringe. Recuerden que ahí vendría lo que es el faringeo superior, vendría ya formando con parte de la faringe, ¿cierto? Entonces, para separarse de ellos, de esos músculos, se ha formado, ella forma una cápsula de tejido conectivo. ¿Por qué? Eso es un corte histológico de la amígdala, muchachos. Esa cápsula que ustedes la ven aquí, esta semicápsula, porque no es una cápsula completa, es una semicápsula,
envía tabiques hacia el interior de la amígdala. La amígdala está formada por infinidad de nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. Primarios, secundarios. Eso depende del estadio, repito, en el que se encuentre. Pero principalmente, ojo con esto. Ojo con esto. Esas amígdalas que nos forman lo que llama el anillo de Weldeyer. ¿Sí? El anillo de Weldeyer. Ese anillo de Weldeyer son todas esas estructuras amigdalinas que nos están defendiendo, que están en sitios estratégicos, defendiéndonos de lo que nos pueda entrar por cavidad nasal o por cavidad oral, que son puntos estratégicos. Y se les ha llamado el anillo de Weldeyer porque lo descubrió Weldeyer. Se los digo porque todavía se sigue utilizando en clínicas ese término. ¿Sí? Muchachos, por ser una estructura tan estratégicamente interpuesta entre el exterior y el interior, ¿cierto? Ella mantiene sus nódulos linfáticos prácticamente activos, siempre activos. La cápsula, muchachos, la semicápsula, entonces, como les decía, envía tabiques hacia el interior de la amígdala y prácticamente la lobulilla. Por eso las amígdalas esas pareciera que tuvieran, que después fueran grumitos, ¿cierto? ¿Sí se la han visto alguna vez? Bien, entonces pareciera que la lobulillara. Y eso nada más lo hacen los tabiques de la amígdala. Como una capital blanca. Eso sí es una infección. Los pus. Siempre que ustedes vean, sí, se ven punticos blancos, eso significa una amigdalitis, eso es pus. Sí, es una imagen. Muchachos, Está la amígdala y tiene pura capital blanca. por este la mandé lado, por Facebook. la amígdala palatina está semiencapsulada, tejido conectivo denso irregular, que es el que está separándola de la pared de la faringe, ¿cierto? Pero aquí esta parte de la amígdala, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Cuéntanosla todos. Esta parte de la amígdala es la que está dando hacia la luz de la orofaringe. Es la parte que está tapizada. Todo esto está tapizado por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y desde aquí se forman unas invaginaciones muy profundas que ustedes la ven aquí, que se llaman las criptas amigdalinas. Y es en esas criptas donde nos vemos a veces los punticos blancos. ¿Sí? Es ahí donde se acumula el pus. Porque hay personas que continuamente están haciendo amigdalitis. Son muy propensas a hacer amigdalitis. Entonces, pues eso va a degenerar en otras cosas, en otras lesiones a nivel del sistema inmunológico. Una persona que va a permanentemente estar enferma. Donde se origina, son esas cositas de esa envainación. ¿Es normal que tengan de esa pus? No. ¿No pueden tener? Es más, ellas no las debemos nosotros ver. Ellas están metidas dentro de los tejidos de la orofaringe. Cuando se inflaman. Cuando se inflaman es cuando las podemos ver. Tenemos una amigdalitis. ¿Sí? Y si esa amigdalitis no se le pone pare, pues va a producir una faringoamigdalitis. Y si la faringoamigdalitis no para, pues va a producir una laringofaringitis. Entonces todo va a ir concatenado. Muy bien. Muchachos, siempre alrededor de estas criptas vamos a encontrar folículos linfáticos, como les digo, generalmente secundarios. Es muy característico en ella los secundarios. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Miren el epitelio estratificado, no queratinizado, que está recubriéndolo, ¿cierto? Y ustedes ven los folículos linfáticos. Los folículos linfáticos siempre entonces formados por lo que ustedes ven aquí, que son linfocitos. ¿Sí? Linfocitos. Aquí un aumento del epitelio que encontramos en la amígdala palatina, que es el epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Tenemos otra amígdala que forma parte del anillo de Weldeyer, que lo tenemos a nivel de la nasofaringe. En el techo de la faringe, recuerden que esto es nasofaringe, esto es orofaringe, ¿cierto?
después seguiría la laringofaringe, y después sí, eso. Muchachos, entonces detrás está la cavidad nasal, detrás de la cavidad nasal, a nivel de en el techo de la nasofaringe, encontramos un tejido, un grupo de nódulos linfoides también semiencapsulados, que se llaman las amígdalas faringeas, o es lo que conocemos comúnmente en clínicas como las adenoides. Adenoides no son todas las amígdalas, ¿vieron? Son solamente las faringes. ¿Sí? Entonces cuando nos dicen que tengo adenoides, todo el mundo piensa que tiene que piensa en primero de estas amígdalas paratinas, ¿cierto? Eso es lo que piensa en mucha gente. Las únicas que llaman adenoides son las faringes, que son las que en los niños, por ejemplo, es muy típico que los niños que continuamente tienen gripas, ¿sí? Se aumenten de tamaño. Cuando no se cuidan esas gripas en los niños, pues entonces esas amígdalas se crecen. Y ellos tienen que comenzar siempre a respirar por boquita, por la boca solamente. No pueden hacer respiración nasal y botar por boca, sino que a ellos les toca todo por boca, ¿cierto? Todo el momento. Hay un síndrome de las adenoides que se llama el síndrome de la cara de tonto. ¿Sí? Porque el niño, pues de tanto respirar con la boquita, pues comienza a sacar la lingüita. Se la pasa y coge cara de tonto. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no le deja pasar el aire por la naricita. No le deja, eso sucede en los niños, ¿sí? Eso hay que hacerle cirugía, claro que hay que hacerle cirugía, porque miren cerca a quién están. Miren aquí quién están. ¿Cómo se llama esto? ¿Las cuanas? Las coanas. ¿Cómo se llama este orificio? El orificio faríngeo de la tuba auditiva, muy bien. De la tuba auditiva. ¿Esto está comunicado con quién? Con el oído medio. El oído medio. Estos niños pueden quedar sordos, sí. Los niños con adenoides pueden tener sordera, sí. Porque esto les cubre esto y esto comienza a entrarles infecciones continuas por aquí, hasta que les daña el oído medio, ¿cierto? O las presiones de ellos son tan altas allá en esa cavidad, porque esto permanece cerrado, oprimido por el tamaño de estas estructuras, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Muchachos, estos adenoides, igual que las amígdalas paratinas, aquí en esta parte tienen semicápsula, el tejido conectivo denso irregular, pero hacia esta zona tiene un epitelio respiratorio. ¿Quién me cuenta cuál es el epitelio respiratorio? ¿Cuál es el tipo de epitelio respiratorio? ¿Pseudocertificado? ¿Cilíndrico? Ciliado. ¿Con células? Caliciformes, no me lo olvide, nunca. Esas células caliciformes son las que nos producen moco. El moco que nos defiende en el sistema respiratorio es producido por unas células que llaman las células caliciformes, aunado a unas glándulas que tenemos, por supuesto, en la lámina propia del respiratorio. Mírenlo acá. Entonces aquí tenemos un epitelio, miren el epitelio, y ustedes están hablando sobre estratificados cilíndricos ciliados con células caliciformes, es este, miren las cilias aquí, ¿cierto? Ese epitelio va también, al igual aquí, va a formar una invaginación, pero que no es tan profunda. Aquí no hay tabiques, aquí no son profundos, no es profunda porque tiene una sola invaginación, o sea que no se forman criptas. Aquí no hablamos de criptas, aquí hablamos de una invaginación por parte del epitelio y no más, ¿sí? Aquí no hablamos de criptas. Ustedes lo ven aquí, también entonces todo el tejido linfático, todo lo que hay alrededor de esa invaginación, pues deben ser folículos o nódulos linfáticos. Aquí sí, como no están, nosotros no tenemos tanta, por aquí hablamos todo el tiempo, ¿cierto? Por aquí a veces nos metemos cosas a la boca, tenemos una relación mayor con el exterior por acá que por acá, ¿cierto? Entonces, esto puede tener, aquí se encuentran, podemos encontrar primarios o secundarios, folículos en cualquiera de los dos estadios, ¿vale? Y nos completa el anillo de Welderger, las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales se ubican en la parte posterior de la lengua,
detrás de la B lingual. Aquí está la B lingual. ¿Se acuerdan del agujero ciego del que les hablé? Por donde desciende la tiroides, es por allí. Por aquí, por este agujero, nos desciende la tiroides porque viene desde el techo de la faringe y viene a bajar por ahí hacia el cuello. Por detrás de la B lingual, ¿qué estructura me forma la B lingual? Las papilas caliciformes, más o menos 12, no tenemos más papilas caliciformes, ¿cierto? Entonces, aquí detrás de ella encontramos estas estructuras que son los conglomerados de folículos linfáticos, que generalmente cuando los estirpan las amígdalas, no se las estirpan a ellas, ¿sí? Porque ellas acompañan mucho esas infecciones continuas de amígdalas palatinas, la acompañan con infecciones de las amígdalas linguales. Esas amígdalas linguales, muchachos, también están semiencapsuladas, inmersas dentro de la lengua, ¿cierto? Inmersas como dentro de la lengua y relacionadas con lo que son todo lo que es el músculo de la lengua. Eso ustedes lo ven aquí, es un corte histológico de una amígdala lingual. Mírenlas, exactamente muy parecida a la amígdala palatina, ¿no? Los folículos linfoides continuamente secundarios, folículos linfáticos de tipo secundario, porque es que es un área supremamente expuesta al exterior, ¿no? Aquí también hablamos de criptas, sí. Vamos a hablar de criptas. Mírenlas acá. ¿Qué epitelio vamos a encontrar? Miren los tabiques, aquí está la arteria de la cápsula, y miren los tabiques, cómo nos envían y también como que nos lobulillan a esas amígdalas linguales. Son dos amígdalas linguales, dos linguales, dos palatinas, una faringe. Muchachos, el epitelio que vamos a tener aquí, ¿cuál es? ¿Qué epitelio tenemos en lengua? Plano, estratificado, no queratinizado. El mismo de las amígdalas palatinas lo tenemos en lengua, muchachos. ¿Ah? Este cuadro simplemente le hace un resumen de lo que acabo de decirles. Amígdalas palatinas 2. ¿Dónde se ubica? Pues pared lateral, posterolateral de la cavidad bucal, epitelio, que ya hablamos ya cuál es el de las palatinas. Aquí hay criptas muy profundas, ¿cierto? Tejido conectivo incompleto. Estamos hablando de tres estructuras que tienen semicápsulas, ¿cierto? Estamos hablando de no están totalmente encapsuladas. De la amígdala faríngea, que es una, en el techo de la nasofaringe, epitelio, lo que es el epitelio respiratorio. No hablamos de criptas, solamente de una imaginación, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces, aquí se encuentran tejidos linfáticos principalmente primarios y algo de difuso. Y las linguales, dos también ubicadas en la lengua. Esto simplemente es un resumen de lo que acabo de contar. Una pregunta, Señora. ¿la faringe también se puede extirpar? Claro. Es que la faringe es de las que más extirpan. Con los niños, sobre todo en estos niños que yo les digo, cuando ya el problema de adenoides es tan grande que ya tenemos deformidad de cara en el niño y estamos pensando en que se puede quedar sordo por el tamaño que tiene la adenoides, pues hay que sacarla. ¿No me da ninguna consecuencia? Yo le digo mañana a dormir, no me diga Está muy nada. pequeñito, pues es que es una amígdala muy pequeña. Ella es muy pequeña. Es que hay una amígdalas palatinas, amígdalas haciendo la función en esta área. Estamos hablando de esta área que no parece no se ha visto, no he leído que se describa alguna consecuencia a partir de la adenectomía, no lo he leído. Muchachos, finalmente, ya pasamos de lo encapsulado a lo semiencapsulado y lo no encapsulado. Tenemos lo que llama el tejido linfático, ¿cierto? Asociado a las mucosas. Son de tres tipos. Hablamos de los VAR y del apéndice vermiforme, que es un órgano muy grande. Los GAL son tejidos linfáticos asociados al tracto gástrico, al tubo intestinal. O sea, en todo nuestro tubo digestivo, en las paredes, en la lámina propia de ellos, vamos a encontrar tejido linfático allí metido. Allí. ¿Haciendo qué? Pues vigilándonos, haciéndonos vigilancia inmunológica
es lo que tienen, es la función que ellos tienen. A pesar de que están en órganos que no tienen función inmunológica, pero necesitan quien los vigile, quien los proteja. Entonces, para eso están. Tejido linfático asociado a mucosas. Depende de la mucosa. Entonces vamos a hablar del tracto digestivo, los GALs, y del tracto respiratorio, los VALS, porque lo encontramos principalmente en bronquios primarios, secundarios y hasta los terciarios. ¿Sí? Dependientes. Y tenemos el apéndice vermiforme, que es un mal también, un mal. O sea, es de los GALs. Muchachos, aquí ustedes ven, eso es un corte histológico del ilio. Entonces ustedes observan, ¿ustedes se acuerdan bien? Estas son las vellosidades que les hablaba ayer. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí está la luz. Estas son las vellosidades, cortes de vellosidades, ¿cierto? Aquí viene lo que es, entonces, esta es la mucosa y aquí está la submucosa. Miren las placas de Peyer, que es un ejemplo. Las placas de Peyer en el ilio, que es donde vieron nombrado al profesor, que macroscópicamente nosotros las podemos observar. Son tan grandes esos nódulos linfáticos en la pared del ilio que nosotros las percibimos macroscópicamente, no necesitamos hacerle corte histológico. Entonces ustedes lo ven aquí, esto es un corte histológico del intestino delgado, y ustedes observan estos conglomerados de tejido linfático, perdón, ahí en lo que es la lámina propia, perdón, todavía la lámina propia, y se llaman los GALs, porque estamos en tejido, ¿cierto? Perdón, en tubo digestivo, ¿cierto? Si miramos eso es un corte de un bronquio, ¿cierto? De un bronquio intrapulmonar, ¿cierto? ¿Es intrapulmonar o es extrapulmonar? Ustedes dirían intra, que lo veo rodeado de tejido pulmonar, ¿cierto? El pulmón, todos esos son alveolos. Ustedes se acuerdan, todos son alveolos, sacos alveolares. Esto es un bronquio intrapulmonar. Y ustedes observan aquí un nódulo linfático. Esto es un VAL. ¿Sí? Esto es un VAL. ¿Por qué? Porque estoy viendo un corte de algo que pertenece al aparato respiratorio. En este caso estoy viendo un bronquio. Entonces por eso se han denominado los VALs. Y finalmente el apéndice vermiforme. Ustedes recuerdan que puede tener cualquier posición, ¿cierto? El profesor Nacho nos dijo que es muy fácil tener y puede tener cualquier longitud, puede medir 12 centímetros de longitud, 15 centímetros de longitud, 30 centímetros de longitud cuando se meten debajo del hígado. Se han encontrado apéndices tan largas que ascienden, que van por detrás del colon ascendente, ¿cierto? Y se meten por debajo del hígado, ¿sí? Se meten por debajo del hígado. O sea, esto que les está mostrando aquí la diapositiva son posiciones, son las más comunes de las posiciones que se han encontrado en el apéndice. Recuerden que el apéndice lo vamos a ocultar en lo que llama el punto de McBurney, ¿cierto? Punto de McBurney, que es este punto que ustedes ven aquí, que es un punto intermedio entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior. Ese es el punto de McBurney, donde generalmente se localiza, se busca lo que es el apéndice vermiforme. Siempre hay que descartar, ¿no? Tener cuidado con descartar, ¿no? Porque hay personas que pueden tener apéndice en el lado derecho, sí. Este es un mayor aumento en la anatomía del apéndice vermiforme. Es una estructura con forma de gusano, pero se llama vermiforme porque vermi es gusano, ¿cierto? Entonces ustedes lo observan acá. Es una parte, ella es parte, esto es un apéndice del intestino grueso, ¿cierto? Que parece tener una función de presión, producir presiones sobre el colon para ayudar a mover lo que son las heces, ayudar a mover todo esto que nosotros producimos ya a nivel del colon, pero también tiene una función inmunitaria importante, muchachos. Este es un corte histológico de un apéndice vermiforme. Miren la cantidad de tejido linfoide, por eso es tan fácil de inflamarse. Sobre todo los apéndices largos, cuando entran, a todos nosotros nos caen coprolitos dentro del apéndice, pero dependiendo de lo largo que sea el apéndice, así mismo va a salir, fácilmente por la presión sale, ellos están moviendo continuamente y saliendo. Pero a veces pues los coprolitos se quedan allá, ¿cierto? Se quedan ahí en el fondo y son los que producen las apendicitis, o cuando se comen semillas, ¿sí? Semillas, eso hace que
que el coprolito se vuelva mucho más compacto, cae allá, es mucho más pesado, y entonces imagínense frente a esto, ¿quién no va a emitir respuestas inmunitarias, no? Pues eso es muy fácil que lo hagan. Entonces una apendicitis es muy fácil de adquirir. Esta arquitectura histológica del apéndice se va perdiendo en la medida en que vamos envejeciendo. Por eso las apendicitis son más comunes en los niños, en los jóvenes, porque los nódulos linfáticos son más grandes en ese estadio de tiempo. Es muy raro una apendicitis en un adulto, sí, es muy raro. Eso simplemente es un cuadro que les resume. Y por último, muchachos, acordamos que hay áreas que llamamos áreas inmunológicamente privilegiadas. Son áreas donde no tenemos sistema linfático, donde no tenemos sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque si ellas llegan a presentar alguna respuesta de tipo inmunitario, eso podría conllevar a la muerte del individuo. Por ejemplo, en el cerebro, sistema nervioso, nosotros no tenemos allí ni vasos linfáticos, nada, absolutamente nada que nos pueda emitir una respuesta inmunitaria. Los testículos, la cámara anterior del ojo, y allí falta una estructura que es el timo, que les decía yo ayer, que es son áreas donde no debemos emitir respuestas ante un antígeno. Por lo tanto, aquí en esto, ustedes cuando la semana no creo, dentro de 15 días que estemos hablando de masculino, pues vamos a tener que hablar de la barrera hematotesticular. Cuando empecemos nervioso vamos a hablar de la barrera hematoencefálica. Ayer les hablaba de la barrera hematotímica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y aquí en el ojo sí no tenemos como tan estructurada la barrera, pero de todas maneras los vasos sanguíneos que llegan allí no permiten, ¿sí? Son tan estructurados que no permiten que ningún antígeno nos pase hacia las cámaras del ojo. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Preguntas? O sea, si hubiera en los testículos antígeno, no podría conservar el virus de papiloma humano, ¿verdad? Porque dice que lo tiene el hombre. Entonces, si hubiera respuesta inmune, lo mataría. Y no lo transmitiría. Claro, es que al testículo no podemos dejar que le llegue sangre con antígenos, porque si no, o sea, con las células que atacan, porque si no, las células del hombre, después de que se convierten en espermatocitos secundarios, dejan de ser células propias del cuerpo, dejan de tener los factores de histocompatibilidad mayor, porque ellos ya no tienen el ADN nuestro, tienen solamente 23 cromosomas. Entonces, ellos superficialmente ya muestran otro tipo de factores de histocompatibilidad. Entonces los atacarían. Si dejamos que la sangre llegue con todos los antígenos y los anticuerpos que están volando, que estamos llevando a través de la sangre, imagínense el desastre que harían. Por eso hay hombres que no pueden concebir, porque están haciendo, ellos mismos están destruyendo sus células. Es que es una barrera, es algo que de aquí para acá es una cosa, es un tejido totalmente inmunizado, totalmente aislado, ¿cierto?, de lo que esté pasando por aquí, por estos vasos sanguíneos. Y para eso tenemos que poner barreras, además de la pared del vaso, que tiene que ser muy especial, tenemos que ponerle otras cosas. Por ejemplo, en el testículo están las células de Sertoli, que lo defienden, que no dejan pasar nada desde la sangre, solamente oxígeno, de oxígeno y nutrientes y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Que si no lo atacan a las células del testículo, porque son células diferentes. Por el ADN ya exhiben otras características en su superficie. Muy bien. Yo no preguntaba. No se puede producir ningún tipo de respuesta, hija, porque si no, imagínense la cámara del ojo produciendo anticuerpos, produciendo inflamación, pues no vería. Pero estamos diciendo que es equilibrio. El tejido nervioso, tejido como tal, las meninges son tejido conectivo, o sea, mira, tienen nada que ver con el sistema nervioso, son barreras de protección. Las meninges son tejido conectivo, vamos a ver luego, tejido conectivo que nos cubre, nos protege el sistema nervioso central. Otra cosa es que estamos diciendo que el tejido nervioso como tal
podamos encontrar ahí nódulos linfáticos o tejidos linfáticos, incluso no siquiera un linfocito. No se puede. No se puede permitir, por el signo tan especial que es. Imagínense a nuestro cerebro inflamado simplemente porque llegó un antígeno que lo va a combatir, pero la inflamación que produce todo el proceso de producción de las respuestas inmunitarias es bastante agresivo. Que nosotros cuando se ha neutralizado ya lo presentamos, pero nosotros estamos dando una batalla, siempre. ¿Qué? Aquí donde yo estoy, pues gracias a Dios estoy sana. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Que yo pude estar hace una hora en la buceta que me fui, pues expuesta a yo no sé a qué virus, ¿sí? O ayer que me pinché en el anfiteatro, pues no sé a qué virus, o qué bacteria. Y mi cuerpo muy seguramente, como espero que mi sistema inmunológico esté sano, ¿cierto? Que entonces estoy defendiéndome de adentro. Ya cuando mi cuerpo no me pueda, internamente no me pueda defender, ya comienzo a presentar los síntomas. Ya comienzo con la fiebre, el malestar, todo eso. Que es cuando ya el sistema inmunológico dice, no pude. Hay que dar otro tipo de inmunidad. O sea, cuando no puede, ¿por qué? Porque ya la parte innata y la parte celular de la vida no pudieron. Ya cuando yo comienzo a presentar mucha sintomatología es cuando ya tengo el último eslabón de la inmunidad, que es ya comenzar a producir los anticuerpos. Es más agresivo todavía. Yo tengo otra pregunta. Usted dice que los testículos de proteínas que contenían los espermatozoides quedan con la mitad de la información, o sea, ya no se envían el mismo en el caso de Lo mismo. O sea, ¿esas otras son? Los mismos. ¿En casa las tiene? Y esos son los mismos. Vamos a ver dónde estamos trabajando. Cuando veamos cada uno de los sistemas vamos a trabajar. Afortunadamente vamos a ver cada uno de esos sistemas y tenemos que tratarlos como algo especial. Y las placentas entonces también funcionan. Las placentas también tienen, pero es que ella misma se inmunosuprime. Tiene factores de inmunosupresión. Ay, me deja de ¿Y por muerta, ¿no? qué se supone que A ver, sí, pero... frío de la... Ya, testículos,